Listo, comencemos. ¿Listo? Entonces, una buena tarde a todos. Efectivamente, vamos a hacer la exposición frente al tema de lo que tiene que ver con la dirección de Medellín, el tratamiento de estructuras criminales analizados en el paradigma de la construcción de paz. Efectivamente, el lo compone el sustituto que es Carlos Sierra Pineda, el compañero José Augusto Aparicio Montenegro, el compañero Sebastián Bustos por Maza, la compañera Lina Juliet Guzmán Bermúdez y Juber Andrés Morales Díaz. Siguiente, por favor, frente a lo que nosotros ahorita hemos podido apreciar, el tema lo hemos tratado sobre un hecho delictivo que fue dado en la ciudad de Medellín el 26 de marzo de este año, más o menos siendo las 3 de la tarde, se registra un doble homicidio en un sector del barrio popular aquí en el barrio Toscana en Medellín, en la jurisdicción de Castilla. Esas víctimas fueron vinculadas a grupos delincuenciales organizados denominados por el Ministerio de Defensa como GDCO, llamados La Paralela, fueron convocados por integrantes de una estructura de GAO, de grupo armado organizado, denominado La Terraza. De ese momento se genera un cruce de disparos, entre estos con armamento de largo alcance, donde resultan muertos 2 personas. En la respuesta del Estado, en ese momento coordinada por la Policía Nacional, se genera un cruce o un enfrentamiento entre patrullas de la vigilancia y un grupo especial operacional denominado GOES y la seccional de investigación criminal, donde deja la captura en flagrancia de 4 de sus integrantes, los cuales portaban fusiles de guerra, pistolas y revólveres con 90 cartuchos. El hecho fue de una dinámica estructural en Medellín, de una disputa territorial por el control del territorio, por el control de las finanzas criminales y efectivamente frente a un tema de violencia desbordada y de violencia social frente a los barrios que son completamente residenciales. Según la Personería, en el 2024 el tema de control territorial ejercido por esas estructuras ha generado un crecimiento de los enfrentamientos, el acoso y el conseguimiento hacia los civiles y un desbordado auge en lo que tiene que ver con la venta de alucinógenos. Frente a este hecho, las personas capturadas tendrán que responder por delitos de homicidio agravado, tráfico, fabricación, porte de armas, efectivamente frente a que se han vencido en juicio. Ese es el desarrollo del problema práctico que estamos presentando para la clase. Mira. En cuanto a la definición de los elementos teóricos, tenemos el paradigma realista. El paradigma realista es quien nos lleva a pensar en cómo hoy en día prácticamente se lleva el ejercicio y contención de violencia en el país, y es el estadocentrismo, el Estado como agente de imposición de justicia, siendo, bien dicho, el actor central, el monopolio de la fuerza, quien bajo sus diferentes entidades y en la rama netamente judicial, pues comienza a contener la violencia en cada uno de estos territorios. Y allí se genera un poder y unos intereses, muchos de ellos corresponden al interés como Estado y otros de los grupos armados o de las mismas comunidades que habitan estos territorios, y comienza a crearse un conflicto que luego asciende pues, a nivel de violencia, ya sea estructural, física y cultural, que más adelante lo va a exponer muy bien Galton. El minimalismo, y es la paz no pensada desde las bases, la paz no pensada desde los diferentes actores, sectores y realidades de los territorios, sino que la paz como un ejercicio meramente de acción-reacción para la contención del conflicto. ¿Y cuáles instrumentos? Pues básicamente la coacción física, la persecución penal, el tema de judicialización, entre otras, no hay que decirlo, pues por lo tanto, por pensarse de esta manera tan estructural, pues el país no tiene las fuerzas necesarias para poder hacer contención a ese tipo de realidades bajo este paradigma. Sin embargo, Galton manifiesta y comienza un poco a desmenuzar el sentido de la transformación de conflictos para poder explicar. Entonces habla de 3 realidades importantes. La primera, la violencia directa, y la violencia que se ve en el día a día, en este caso que estamos exponiendo. Luego está la estructural, y es el tema de educación, el tema de los derechos humanos, o por lo menos los derechos básicos satisfechos. Cuando no existen, pues genera conflicto que nuevamente más adelante va a generar un tipo de violencia o diferentes tipos de violencia. Y la cultural, que es quien básicamente comienza a naturalizar la violencia entre los territorios, y se hace a través de la religión, a través de ciertos tipos de arte, de ciertos escritos, y lo que hace es que la comunidad comienza sencillamente a naturalizar esa realidad que se está viviendo. Y esto lleva, una vez más, a pensarse desde las necesidades insatisfechas, entre esas, pues, la supervivencia, el bienestar, la identidad y la libertad por cada uno de los territorios, y desde la concepción, pues si cada persona en su trasegar, tanto en el territorio como personal, comienza a conceptualizar. Y desde abajo lo que dice Lardner, y es que las transformaciones sociales y estructurales siempre van a generar conflicto, pero no violencia. Entonces, cuando hay una transformación territorial, pues el ideal es poder contener el tema del conflicto de maneras diferentes, es decir, desde el diálogo, desde la concepción del territorio, desde la visión de otras realidades, porque en caso de no atenderse, va a generar una escalada en cuanto a la violencia, bien sea armada o esos diferentes tipos de violencia que ya manifestaremos más adelante. Bueno, el tema de la conversión del cáncer para una realista se concentra la acción desde el Estado, del altruismo, en una respuesta que se coordina desde los actores de seguridad, que son los comandos jungla, GOES, y desde el nivel central de todas las acciones que se deben realizar bajo los paradigmas de la seguridad.
el contexto territorial se genera a través de todas las dinámicas económicas de las estructuras criminales, donde busca pues, su propia rentabilidad a través de extorsión, microtráfico y pues, los otros elementos que dan en torno a las economías ilegales. La respuesta fue con las acciones de captura, de movimientos de cierta manera atacan la violencia, pero no resuelve las causas estructurales que la generan, teniendo así un estado de paz provisional, pero no la respuesta a la violencia. Bueno, ya entonces entramos un poco a todo lo que es la transformación de conflictos y lo primero que tenemos es la triada de Galton. Entonces él nos habla de 3 aspectos específicos que pueden pasar respecto a la violencia. El primero pues es el tema de la violencia directa, que pues para nuestro caso concreto viene a ser pues directamente los homicidios, es decir, que llegan a pues otras 4 personas, buscan a las víctimas y lo que hacen es agredirlos en el lugar con armas de fuego y pues salir huyendo del lugar. Entonces hay como esa violencia directa, por ejemplo en este caso pues es el homicidio. También tenemos todo el tema de la violencia estructural y digamos que nos habla un poco de que los jóvenes que empiezan a incursionar en este tipo de violencia o la gente pues que digamos que ya lleva un tiempo allí, de alguna manera pues digamos que no conocen otra realidad, no tienen otro entorno, no tienen otras oportunidades por así decirlo, sino que desde muy niños empiezan a crecer dentro de esto y es como es la única oportunidad que yo tengo. Socialmente en el entorno en el que yo estoy está bien, ¿cierto? Y la economía ilegal dentro de la que yo vivo me permite hacer esto, entonces no estoy haciendo nada mal y por ende pues lo sigo haciendo. Y como tercera nos da la violencia cultural. Entonces también lo que nos habla un poco en esta es que se normaliza igual el crimen. Entonces como esa precisamente es la estructura de la que yo vengo, lo que yo conozco, eso es lo que está bien y no pasa nada más, está perfecto que yo lo haga, lo normalizo en mi comunidad, mis compañeros, mis amigos, sí, también hacen estos temas igual, entonces no tengo como pues por qué creer que estoy haciendo algo mal o algo ilícito. De alguna manera, digamos que Lederer nos habla un poco de, desde la paz de abajo, cómo podríamos enfrentar esto. Entonces, lo primero que nos dice es, oiga, hay que caracterizar integralmente a los actores. Entonces, nos toca decir realmente, pues, cuáles son las personas que están acá y cuál es su grado de alguna manera, como de su actuar, o sea, qué tanto están involucrados. Entonces, yo soy realmente la persona que ejecuta, o yo solamente soy la persona que planea, o yo hago las dos cosas. Sí, o sea, como que la organización criminal tiene ciertos actores que lo integran y hay que, de alguna manera, caracterizarlos. Es lo primero que se debería de hacer. Lo segundo es que deberíamos de identificar las necesidades básicas insatisfechas, es decir, ¿qué pasa para que estas personas actúen de esta forma? No tienen educación, no tienen bienestar, no tienen los mínimos básicos cubiertos, o sea, ¿qué es lo que realmente está pasando para que ellos tengan que de alguna forma entrar, digamos que en estas situaciones o que no permite que se resocialicen? ¿Qué les falta para que se resocialicen? Y lo último que nos dice es que hay que hablar como un poco de la extinción de dominio o la persecución penal. Entonces nos dicen como precisamente si hacemos eso de verificar cuál es la estructura, de verificar cuáles son las necesidades que se tienen, lo que hacemos es debilitar a esa estructura pues desde abajo. Porque ¿qué pasa? Que es lo que estamos viendo, pues digamos que en este caso que escogimos nosotros, que solamente entramos como a directamente cuando pasa una situación, pero no las estamos trabajando de raíz. Entonces, pues eso desde la transformación de conflictos. Gracias, compañeros. Y ya, bueno, para cerrar, un poco a grandes rasgos, lo que retomamos pues, del caso, en un primer momento fue lo que describió mayormente Juan Carlos, como esa idea de que estos ejemplos de violencia humana, el manejo mediático que tiende a individualizarlos, son en realidad una expresión de un conflicto estructural que viene décadas atrás, obedece a un montón de factores económicos, sociales, históricos, culturales, incluso de naturalización, incluso de la violencia y de estas prácticas como prácticas de dominio, de imposición, de poder. Digamos que la violencia escalada hace parte de un conflicto estructural y es importante entender que estos hechos con excelente muchos teclados, simplemente la noticia y ya está. En un segundo momento, como describía Sebastián, está el tema pues, que de la respuesta del Estado se queda corta, porque simplemente es de carácter reactivo. Es decir, simplemente es concomitante con la violencia ya como hecho físico, pero no responde ni a sus objetos, ni responde a sus causas, ni responde a sus antecedentes. Y el problema es que esto no termina por resolver las causas reales de la violencia, sino simplemente obtiene ese hecho aislado que es el hecho violento físico. Per se. En un tercer momento, ya que escribían Andrés y Nina, aparece pues la triada de Galton, que es lo que nos permite entender o conceptualizar más que otra cosa, como esa violencia que ya vemos materializada es sostenida por toda una razón, incluso metodológicamente hablaríamos un poco de una razón violenta o de un sentido como violento o sostenido a partir de la violencia, que eso lo entendemos por violencia estructural y organización de la violencia, y como finalmente, como describía Nina, una paz sostenible pues implica atacar de raíz las necesidades, las causas, las formas que esa violencia toma, ¿cierto? Hablamos de necesidades básicas, de alternativas legítimas, de relacionamiento social y de cómo todo ese contexto es en últimas el que produce y reproduce la violencia. En últimas no vamos a transformarla simplemente yéndonos al síntoma, sino que hay que atender uno de las causas sociales que hay detrás, que son de fondo, por ejemplo, con un sistema económico que es profundamente excluyente, que es profundamente desigual, con un Estado que únicamente aparece para vigilar y castigar, y
Y entonces, bueno, digamos que para pensar en una paz sostenible hay que cambiar un poco el chip de este estado paternalista, de este sistema económico excluyente y empezar a pensar en cómo abordar todas estas necesidades, estas alternativas, estas capas del mundo social que son las que sostienen el mundo. Entonces, ese sentido que le da sentido a la violencia.